Mujer de 23 años que es valorada en la consulta externa con diagnóstico de asma. Durante el último año, la paciente ha presentado prácticamente síntomas diarios, más de una exacerbación aguda al mes, síntomas nocturnos más de una vez por semana y en la espirometría se reporta BEF1 del 70%. Con base en las características del cuadro clínico y la espirometría, el asma de la paciente se deberá clasificar como eh, A, asma persistente severa, B, asma persistente moderada, C, asma persistente, intermitente o D, asma persistente leve. ¿Quién dice A? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? Por aquí dicen algunos B, algunos dicen C. Muy bien, entonces vamos a, ¿qué dicen los demás, chicos? Vamos a ver cómo andan. ¿Qué dicen los demás? Bien, B por acá Dulce, bien. Entonces vamos a analizar el caso clínico. Acuérdense que donde más se los atoran en el examen es en la estadificación del asma. Si no hacemos una adecuada estadificación, no vamos a poder dar el mejor tratamiento. Entonces allá se llevarían un caso clínico si no lo hacen bien. ¿Qué les comentamos para la estadificación? Que tenía que aprenderse dos palabras mágicas. ¿Recuerdan cuáles eran, chicos? Esas dos palabras mágicas que debían aprenderse para estadificar a un paciente con asma. Dos, diario. Dos y diario, muy bien. Si ves la palabra diario mínimo, ¿qué tipo de asma tienes? Mínimo. Moderada, persistente moderada o persistente grave. Muy bien, así es. Entonces, esta paciente tenía que síntomas diarios, ¿no? Aquí te está diciendo que la paciente tiene síntomas diarios. Por lo tanto, ya al escuchar diarios tenemos dos opciones. O es persistente moderada o es persistente grave. ¿Cuáles son las características de una persistente grave, chicos? ¿Alguien lo recuerda? Tiene síntomas diarios nocturnos. Diarios en las mañanas y además diarios en las noches. ¿Esta paciente te dijo que tenía síntomas diarios en las mañanas y en las noches? ¿Sí o No, no? no. No, No, te hablaba de síntomas diarios y después por acá te dice síntomas nocturnos más de una vez por semana. Es decir, no son diarios estos. Por lo tanto, ¿qué es? Persistente Asma moderada. persistente persistente moderada. moderada. Entonces recuerda, si ya tienes si los síntomas son diarios, con que escuches diarios, tú ya automáticamente estás orientando a tu paciente a un asma persistente, moderada o grave. Si ambos síntomas en la mañana y en la noche son diarios, entonces sería grave. Esta paciente no cumple con esos criterios, pero esta paciente sí cumple con el criterio de síntomas por las mañanas diarios, entonces, y tiene síntomas nocturnos una vez por semana, más de una vez por semana, pero no son diarios, por lo tanto sería asma persistente moderada. Si te hablan de los síntomas de una paciente con asma y no te dicen la palabra mágica de diarios, entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Cuáles serían, chicos? Persistente leve y Intermitente. Así es, entonces tendríamos, si nos dicen que la sintomatología no es diaria, ni en las noches ni en las mañanas, tenemos dos opciones, asma intermitente, asma intermitente y asma persistente leve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo vas a diferenciar entre estas dos? La otra palabra mágica, ¿cuál era que les dije que se aprendiera? ¿Cuál es? Dos. 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 Bueno, si tienes máximo dos síntomas diurnos o en las mañanas por semana, o tienes máximo dos despertares nocturnos por mes, eso se llama asma intermitente. Si tienes más de dos síntomas en la mañana por semana, o tienes más de tres despertares nocturnos por mes, entonces ya sería un asma persistente leve. ¿Sí queda claro, chicos, cómo diferenciar entre estas tres, sí o no? Sí, doc. Aquí esto no puede fallar, ¿eh? Lo hemos visto varias veces, pero es importante que lo tengan bien claro. ¿Por qué? Porque es de los temas siempre preguntados en el ENAM. Prácticamente en todas las ediciones del ENAM ha venido y seguirá viniendo. Y es un caso donde se los atoran porque muchas veces no se sabe estadificar. Muy bien. ¿Para qué sirve la estadificación? En función de la estadificación vamos a dar un tratamiento al paciente. Este paciente entonces tenía un asma persistente moderada. Asma persistente moderada. Entonces hablemos del tratamiento. Si tenemos un paciente con asma intermitente, es decir, aquel paciente que tiene máximo dos días con síntomas por semana en las mañanas o máximo
2 despertares nocturnos por mes, es el asma intermitente. A ese paciente, ¿qué le darías? Corticoide de baja dosis y un broncodilatador de acción prolongada. Sería glucocorticoide a dosis bajas, y el fármaco que tienes que elegir aquí, porque es el que está estudiado, es budesonide más formoterol. Formoterol. Budesonide más formoterol, que es un glucocorticoide y un ¿qué? Broncodilatador de acción larga. Aquí, ¿por qué? Doctores, que antes se daba salbutamol, pero lo comentamos en la clase, se demostró que en los pacientes que desde las etapas más tempranas del asma, como asma intermitente, si agregabas glucocorticoides, disminuías que la tasa de exacerbaciones, la tasa de progresión de la enfermedad, y podría haber disminución de la mortalidad. Entonces, por ese hecho, ya a todos los pacientes con asma los inicias con budesonide, aún en la etapa más temprana, y la mejor controlada, asma intermitente, le vas a dar budesonide más formoterol, que es un glucocorticoide inhalado más un broncodilatador de acción larga, de forma por razón necesaria. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doc. Sí, doc. Después tenemos el paciente con asma, y ese paso, ¿a qué corresponde? Acuérdense que los tratamientos de asma es paso 1, paso 2, paso 3. Asma intermitente es paso 1. y el paso 1 corresponde al fármaco que acabamos de comentar. Asma persistente leve es aquel paciente que tiene 3 o más días con sintomatología en las mañanas o en las tardes de asma por semana, o 3 o más sintomatologías nocturnas por mes, pero ninguno de los síntomas son diarios. Es un paciente con asma persistente leve. A este paciente le toca el paso 2 de tratamiento. Y el paso 2 de tratamiento para asma, ¿qué es, chicos? ¿Recuerdan? Igual es el corticoide a dosis bajas con el broncodilatador de acción larga. Puedes Formoterol, utilizar, pues. así es, puedes utilizar el mismo paso del paso 1, es decir, budesonide más formoterol, que es glucocorticoide inhalado más broncodilatador de acción larga, por razón necesaria. O te lo pueden poner también así, si no está esa opción, entonces puedes poner glucocorticoides inhalados a dosis bajas de forma horaria, ¿no? Entonces ya el horario va a depender de la presentación del glucocorticoide, puede ser 1, 2 o hasta 3 veces por día, ¿no? Pero serían glucocorticoides inhalados a dosis bajas de forma horaria, ya no por razón necesaria, sino ya de forma diaria en ciertos horarios, ¿no? O utilizar budesonide más formoterol por razón necesaria. Es en el asma persistente leve. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Sí, doc. Bien. Después tenemos al paciente con asma persistente. Quedamos que a partir de asma persistente, moderada a grave, aquí la palabra mágica que va a aparecer, ¿cuál es? Diario. Diario. Sintomatología diaria. Si los síntomas por las tardes o por las mañanas son diarios, pero por las noches no lo son, no son diarios, entonces estamos frente a un asma persistente moderada. Y a este paciente le toca el paso, ¿qué? El paso 3. Y entonces en el paso 3, ¿qué vamos a dar? Corticoides, pero a dosis más altas, intermedias, y también broncodilatadores de acción larga o anticolinérgico. Aquí en esos pacientes, en los pacientes con asma persistente moderada, vamos a dar glucocorticoides inhalados a dosis bajas más broncodilatador de acción larga, ya no por razón necesaria, de forma horaria, 1, 2 o 3 veces dependiendo la presentación. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doc. Vámonos con el paciente con asma persistente grave. ¿Quién es este paciente? Palabras mágicas, diario. Nada más que este paciente va a tener síntomas por las noches, por las mañanas. Es decir, por las mañanas y por las noches, todos los días el paciente tiene la sintomatología asma persistente grave. A este paciente le tocan los pasos 4 o los pasos 5. El paso 4 es glucocorticoides inhalados a dosis intermedias más broncodilatador de acción larga. Paso 5, glucocorticoides inhalados a dosis altas más glucocorticoides inhalados a dosis altas más broncodilatador de acción larga. Entonces, de aquí ya hablamos del paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Paso 1 para el asma intermitente. Paso 2 para el persistente leve.
paso 3 para el asma persistente moderada, paso 4 paso 4 y paso 5 para el asma persistente grave. Si mi paciente está bien controlado de síntomas, durante 3 meses puedo bajar al paso anterior. Si mi paciente después de 3 meses no puedo controlarlo con el fármaco actual, no puedo controlar los síntomas, me tengo que subir al siguiente paso. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro el tratamiento, chicos? Sí, doc. Sí, doc. Muy bien. Entonces, el asma es una enfermedad pulmonar crónica y en adultos su principal diagnóstico diferencial es el EPOC. ¿En qué estas entidades hay que sospecharles en aquellos pacientes con tos crónica, ¿no? Sobre todo, paciente con tos crónica, siempre hay que pensar en asma o EPOC. Entonces, ante un paciente con tos crónica en el contexto de asma y EPOC, siempre hay que solicitar una espirometría. ¿Y estos pacientes qué tipo de patrón van a tener, chicos? Otra vez, hasta que lo sueñen. Obstructivo. Un patrón obstructivo. ¿Y se define patrón obstructivo cuando el BEF1 esté por debajo de cuánto? 80. Por debajo de 80 y la capacidad vital forzada y el BEF1 sobre la capacidad vital forzada o índice de Tiffany por debajo de 70%. 70. Eso es un patrón obstructivo. Y entonces en todo patrón obstructivo tengo que hacer la diferenciación entre asma y EPOC. Y entonces para eso voy a hacer la prueba con broncodilatador. Y se considera reversible cuando, ¿qué, chicos? Porque seguramente se los van a poner en un caso clínico. Cuando el FEV mejora 12% o 200 mililitros. Muy bien, si tras el broncodilatador aumentas tu FEV1 en 12% o en 200 mililitros, entonces ese paciente pues tiene un patrón obstructivo reversible. Y estoy frente a un patrón obstructivo reversible que te están evaluando, chicos. Asma. Asma. Y si es no reversible, EPOC. EPOC. Entonces, ya están hechos y ya están hechas. Esta paciente tenía asma, síntomas diarios, pienso en 2 opciones, asma persistente grave o asma persistente moderada. Para que sean graves debo tener en las noches y en las mañanas sintomatología diaria. Esta paciente decía que los síntomas nocturnos eran más de una vez por semana, pero no era diario. Los demás síntomas en las mañanas o en las tardes eran diarios, por lo tanto, asma persistente moderada. ¿Sí? Seguimos, vámonos.